Adrián. Empieza a retirarse, gracias a Dios, después de días bastante complicados. Oye, cuéntanos un poco, ahora sí que es un tema súper complejo, pero primero, hay mucha gente que está hablando de esta declaración que daba el presidente López Obrador en agosto. ¿Qué pasó con ese gas? ¿No teníamos gas para de aquí a 30 años, que hasta se lo queríamos vender a Asia? Pues justamente se hizo los contratos para tener acceso. Una cosa es tener acceso al gas, tener la opción de compra, y la otra es tener el gas en sí. Y lo que se refería el presidente es que obviamente tenías acceso al gas, la opción de compra, más de lo que necesitabas, que para situaciones como esta, por ejemplo. Entonces, obviamente, cuando haces el balance y cuentas, si tú aceptas todas tus opción de compra, pues obviamente vas a tener más gas del que necesitas en un día normal. Eso es lo que se refería el presidente, y obviamente ahora pues justamente nos hubiera gustado tener acceso a ese gas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no tuvimos el acceso, además de la helada? Y algo que pues se ha estado manejando demasiado también en la opinión pública, Adrián Calcáneo, el asunto de las famosas coberturas o los seguros. Ok, de un día para otro subió muchísimo, pero no había una especie de seguro para que si esto pasaba, pues pudiéramos tenerlo a un acceso o a un precio un poco más accesible. Generalmente el precio con los contratos se hace a un precio referencia, un precio, en este caso es el precio referencia de Henry Hub, y que ha estado $3 o menos por muchos años, desde el 2015, más o menos desde la revolución del Shell. Y la expectativa es que iba a estar alrededor de menos de $4 hasta el 2040. Entonces, lo que pasó en esta semana es atípico, es extraordinario, y en cierta manera hace que es una falla de imaginación tanto de Texas y de México, en el aspecto de que nunca se imaginaron que iba a estar el sistema bajo temperaturas menores a cero por más de 3, 4, 5 días, que obviamente los equipos no tienen los aditamentos necesarios para trabajar en esas temperaturas como lo hace en Canadá o lo hace en Rusia, por ejemplo. A ver, esto es muy, muy interesante porque también leía en la prensa el día de ayer, pues algunos análisis en torno a la política que ha generado Greg Abbott por el tema energético, en torno, por ejemplo, a que aquellos también buscaban esta especie de soberanía energética, que no están necesariamente conectados a otra red en los Estados Unidos. ¿Qué nos dices ahí al respecto del tema? Porque también hay mucho que explicar desde la administración que se ha hecho en Texas con este problema y que hoy nos tiene, y hoy tiene también a la Unión Americana en una bronca mayúscula. Pues sí, efectivamente, hay que pensar en Texas en cuanto al sector eléctrico como su propio país. Es como una isla, son autosuficientes. Ellos tienen todo el gas, el gas más barato del mundo, y les sobra. Entonces, en ese aspecto no hay problema de suministro de gas en un día normal. Y lo que pasa, al no estar interconectados con otros estados, eso les permite, que el gobierno federal no se meta con ellos. Es un diseño de que quieren ser autosuficientes del gobierno federal. El problema es que en momentos de crisis, pues obviamente no pueden pedir ayuda, pues, porque no hay conexiones a otras partes. O sea, si estuviera conectado a otro lado y pudiera tener acceso a la red norteamericana, a la red de todo el país, a lo mejor la cosa no estaría tan mal como ahorita. No, y te doy un ejemplo perfecto. Donde está El Paso, ese es el único pedacito de Texas donde sí está conectado a lo que es la costa oeste, y ellos no tuvieron afectación alguna. Entonces, es una cuestión de que cuando se habla de la autosuficiencia, justamente ahí está un ejemplo de los grandes problemas de ser autosuficiente e independiente. No puedes pedir ayuda, no estás conectado, y es justamente lo que causa que no puedan ayudar. Y luego, obviamente, la situación del clima, a pesar de que el gas estaba disponible, pues la afectación por el clima hizo que no fluyera de la manera correcta con cuestiones de los equipos. Uh-huh. El gas no se congela. La gente ha escuchado que el gas no se congela. Eso es una mentira o una falta de conocimiento de lo que pasa. Los compresores y el equipo que hace que fluya el gas puede que fallen, y eso es lo que más o menos vimos, que no tienen, cuando se hace. Recuerda que Texas son varias empresas privadas, claro, muchísimas empresas privadas.
y ellos al momento de hacer el costo-beneficio de cuando construyeron los equipos, dicen, necesitamos equipos para que funcione el sistema con 5 días a menores de 0 grados. Dijeron sí o no, ¿qué posibilidades de eso de que pase? Entonces es una cuestión de que en la decisión del diseño del equipo no consideraron una situación tan extrema como esa, y eso es lo que causó las afectaciones. Porque de hecho me dabas un ejemplo impresionante y que no lo veíamos en el radar, ¿no? Pero es a veces muy lógico. Rusia. O sea, en Rusia hace un frío del carajo, ¿no? Y tienen el equipo para que esto no les llegue a suceder. Son, de hecho, los principales suministradores de gas de varios países europeos. La bronca que tuvo Alemania con ellos, por ejemplo, en algún punto. O sea, el asunto es empresas que no planearon, porque nunca se había dado algo así, una helada de este tamaño. Me dices lo del gas, es muy interesante porque Manuel Bartlett, el director de CFE aquí en México, dijo esto hace unos momentitos en la mañanera. Escuchemos. El viernes pasado hubo un enorme problema en Texas, lo conocen todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos, y como nosotros tenemos, y esa fue una herencia que recibimos, tenemos gas que proviene precisamente de Texas, los famosos gasoductos que tanto se habló, ¿verdad? Nos proveen de gas al país. Bueno, ahí de entrada el gas no se congela, pero sí evidentemente generó un problema en los gasoductos y en las maquinarias. Yo quiero preguntarte sobre este tema, Adrián Calcáneo. ¿Qué pasa ahora con México? Porque Texas ha decidido que no va a vender gas, están tratando de arreglar el problema. No sabemos si lo pueden o no lo pueden hacer en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, o si un estado puede tomar esta decisión o es la federación la que debe tomar esta decisión. ¿Qué pasa con México ante esta problemática de Texas? Mira, hay que hacer una especificación aquí, Luis. Se ha hablado de una prohibición de las exportaciones y a mi manera de verlo no es eso. No, lo que están haciendo es que están diciendo que si tú eres proveedor de gas natural en Texas, la primera prioridad se la tienes que dar a las plantas generadoras. Y establecer una lista de prioridades donde las exportaciones es la última prioridad. O sea, no es que las estén prohibiendo, y eso es muy importante en cuanto a violaciones al TEMEC. Simplemente les están dando prioridad, como cualquier país lo haría, al consumo interno para tratar de salvaguardar y rescatar la crisis actual de la falta de electricidad en Texas. Y si sobra algo, puede haber exportaciones. Entonces, esa especificación es muy importante. Lo que sí, para México, obviamente, al ser el último de la fila en el consumo tejano, pues obviamente tiene implicaciones, porque alrededor del 60% del gas del gas en México se utiliza para generación de electricidad. Entonces, estamos hablando de que al bajar, si baja, por ejemplo, México importa 8 BCF de gas de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Utiliza 8 en total, pero de esos 8 importa 5.5. Okay. Si baja, podemos ver hasta una reducción de la capacidad mexicana de generar electricidad hasta de un 25%. Entonces, imagínate eso lo que le hace uh-huh. Pues al país. Pero sobre todo los primeros que sufren, como tú estabas bien mencionando anteriormente, es la industria, la maquila, sí. y entonces el golpe económico es bastante considerable. Yo creo que lo que debemos aprender de esta crisis es uh-huh. que sí, la apuesta hacia el gas tejano es la apuesta correcta, es el gas más barato del mundo, uh-huh. pero no debe ser la única apuesta. En el diseño de sistemas esto se llamaría un single point failure, okay. O sea, donde diseñamos todo un sistema que depende de un solo punto que si falla, se nos acabó. Entonces yo creo que hay que buscar reactivar la ronda 3.3 que desarrollaría el gas en México, mexicano, el de Coahuila, por ejemplo. Más renovables, uh-huh. Porque eso sí, no, si la gente escucha que le están echando la culpa a las renovables, no es correcto. De hecho, las renovables ayudan muchísimo en la diversificación en ese aspecto. Entonces yo creo que hay que tener un poquito más de imaginación. Y una cosa más, no sabemos si este clima llegó para quedarse. Es el Entonces punto yo creo que hay que empezar a pensar cómo hacer el sistema más resiliente y sobre todo tratar de diversificar nuestra
nuestra matriz energética lo más que se pueda. Y quizá ahí venga un punto fundamental, ¿no? O sea, si esto llegó para quedarse, porque nunca se había visto una helada así, pero pues a lo mejor las vamos a estar viendo, y los científicos vienen advirtiendo de un cambio climático desde hace tiempo, pero pues hay quien le hace caso, hay quien no le hace tanto caso, hay negacionistas de plano. Hoy tenemos una situación espantosa en Texas y que está causando problemas en México y en varias partes de los Estados Unidos. De ahí que quizá pues venga el debate ético incluso de apostarle al uso de combustóleo, ¿no? No, y eso, lamentablemente, ante la crisis, ya vimos que el combustóleo se tiene, ahorita lo van a usar porque es lo único que tienen acceso a. Pero el combustóleo pues es nada más el 6% de la generación del país. A lo mejor lo pueden elevar hasta el 18%, pero creo que ya está a un nivel mucho más alto. Pero es terrible para el ambiente. Entonces, esa idea de que Pemex está entrando al quite, bueno, pues esa no es solución a largo plazo. Es terrible para las personas alrededor de las plantas, etcétera. Yo creo que los tejanos van a aprender su lección, sobre todo porque va a haber mucha presión a poner los aditamentos tanto a los molinos como a los compresores para que puedan operar a bajas temperaturas, así como lo hace Canadá y Rusia. Eso va a pasar, pero México también debe aprender de esta lección, de esta crisis, no desperdiciar esta crisis y buscar, ya sea buscar más conexiones, más puntos de conexión hacia Texas o hacia otras partes de Estados Unidos, pero también buscar continuar en la política de almacenamiento que se dejó colgada de la administración anterior y reanudar la ronda 3.3, porque estamos parados en Tamaulipas sobre una gran cantidad de gas que ahorita nos hubiera servido muchísimo. Y en Coahuila, ¿no? También, Tamaulipas, Coahuila. La cuenca de Burgos, ¿no? En Tamaulipas, nada más que la bronca es que está tomada por el crimen organizado, de entrada. Claro, pero imagínate la derrama de trabajos, de inversión, de crudo, de gas, o sea, es una carambola de 3 bandas. Pues sí, hay que entrarle ahí al tema. Ojalá que se aprenda la lección y no se quede simplemente en el discurso. Hablar es muy barato, lo que sale muy caro es que nos quedemos sin luz. Querido Adrián Calcaño, mil gracias por la comunicación en esta mañana aquí en MBS. Muchas gracias, Luis. Un saludo a ti y a tu audiencia.